Y les comparto la pantalla. Ahí está. Listo, ¿ya lo pueden ver? ¿Pueden ver el pizarrón? Sí, sí se Sí, ve. ya. Sí, se ve. ok. Me estoy tomando té porque hace mucho frío aquí en mi casa, entonces, bueno, déjenme quitar también esto para que fluya más, no se vaya a pasar. Ok. Entonces, les decía que el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan encontrar, recuerden que en todo esto hemos hablado del equilibrio, ¿no? Entonces, de cómo se llega al equilibrio. En el equilibrio hay una coincidencia de intereses entre compradores y vendedores, es decir, los compradores y los vendedores quedan de acuerdo o están en cuanto al precio que están dispuestos a comprar y a vender. Entonces, en equilibrio, ¿no? Vamos a ver la cantidad que están dispuestos a llevar los productores al mercado a un precio determinado, y en equilibrio también vamos a ver la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores en un mercado a un determinado precio, ¿no? Puede haber desviaciones al equilibrio. Es decir, recuerden que cuando hablamos de la desviación del equilibrio, y lo teníamos aquí lo voy a poner, recuerden que aquí va el precio, tenemos aquí la cantidad, oferta, demanda, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, ¿no? Aquí tengo el equilibrio. Entonces, decíamos que en este punto de equilibrio existe una coincidencia de intereses entre la cantidad que quieren vender los productores y la cantidad que quieren comprar los consumidores, y se ponen de acuerdo en cuanto al precio. Recuerden que en esta visión de un mercado perfectamente competitivo, lo único que necesitan productores y consumidores para tomar sus decisiones de compra y de venta es el precio. Es lo único que necesitan conocer. ¿Sale? Entonces, pero puede haber desviaciones al equilibrio. Cuando yo hablo de desviaciones del equilibrio, y que esto ya lo vimos gráficamente, estoy hablando de esta zona que queda por encima o por debajo del punto de equilibrio. Entonces, toda aquella zona que está por encima del punto de equilibrio, decimos que aquí existe un excedente de oferta. La oferta es mayor que la demanda, ¿y eso por qué? Porque los precios son más altos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para retornar al equilibrio? Lo platicamos en su momento. Los productores tienen que estar dispuestos a que el precio baje, ¿no? Para que ellos puedan vender una mayor cantidad de producto. Y en esta zona que está por debajo del precio de equilibrio, aquí decimos que la demanda excede a la oferta. Esta es mi curva de demanda y esta es, recuerden, mi curva de oferta. Entonces, aquí la demanda excede a la oferta porque los precios son más bajos. Recuerden que lo que está detrás de todo esto es la ley de la demanda y la ley de la oferta. Ahorita lo vamos a retomar, ¿no? Entonces, tenemos un punto de equilibrio donde está esa coincidencia de intereses, y también gráficamente podemos observar dos zonas donde hay desviaciones al equilibrio. Entonces, ¿qué genera que siempre se regrese al equilibrio? La flexibilidad de precios. Es decir, los precios tienen que ser flexibles tanto a la alza como a la baja. Tienen que poder bajar y tienen que poder subir, ¿no? Entonces, en esta visión tradicional, ortodoxa de la economía, de la microeconomía, nos dice que no debe existir ningún tipo de interferencia estatal que haga, ¿no?, que los precios sean fijos, que no se dé esta flexibilidad en el mecanismo de precios y que se interfiere entre las libres fuerzas de la oferta y la demanda, ¿no? Recuerden que solamente es una interpretación y que hay varias críticas a todo esto, ¿no? Pero entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo en esta parte de Introland. Entonces, todo esto nosotros ya lo revisamos gráficamente. Vimos la ley de la demanda, vimos la ley de la oferta y vimos los determinantes de la oferta y la demanda. Entonces, simplemente vamos a recordar aquí. Entonces, partimos de la ley de la demanda. ¿Quién me dice la ley de la demanda? ¿Qué dice la ley de la demanda? Owen. Que el precio de un bien sube
Cuando su demanda aumenta. El precio de un bien sube cuando su demanda aumenta. No es correcto. A ver, ¿quién le ayuda a Owen? A ver, Álvaro. Leticia. ¿Qué nos dice la ley de la demanda? Es la Dice relación que completa. dejamos los factores constantes. A Ajá. medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Y viceversa. A medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Ok. Entonces, fíjense, retomamos esta idea, nos dicen ceteris paribus, porque recuerden cuando nosotros revisamos la demanda, vemos que existe una gran cantidad de variables que están detrás del comportamiento de la demanda, que se llaman los determinantes de la demanda. Entonces veíamos el precio, ¿no? El precio actual de ese bien, pero veíamos también el precio de bienes sustitutos, de bienes complementarios, precios esperados en el futuro, el ingreso de los consumidores, la población, cambios en los gustos y preferencias, todos estos determinantes, y hicimos en su momento su lista, ¿no? Entonces, pero decíamos que cuando vemos la ley de la demanda, únicamente vamos a considerar uno de estos determinantes. ¿Cuál es ese determinante que consideramos? El precio del bien que estamos analizando. Entonces, la ley de la demanda dice ceteris paribus, es decir, todos aquellos determinantes de la demanda, todas aquellas variables que influyen en el comportamiento de la demanda, asumimos que están constantes. Entonces decimos ceteris paribus, ¿no? Un aumento en el precio del bien X tiene como consecuencia una disminución en su cantidad demandada. Y viceversa, ¿no? Una disminución en el precio de ese bien X generalmente, ¿no? Tiene como consecuencia un aumento en la cantidad demandada del bien X. Lo que nosotros estamos viendo es la relación entre qué variable, chicos. ¿Qué variables estoy analizando? El precio y la cantidad demandada. El precio y la cantidad demandada. Entonces, la relación que está detrás, o sea, hay muchas variables que influyen en la demanda, pero yo solamente me estoy viendo cómo afecta el precio a la cantidad demandada, ¿sí? ¿Cómo afecta el precio a la cantidad demandada? La relación entre precio y cantidad demandada. De aquí, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Ahorita lo vamos a ver en una ecuación. Pero ¿qué variable afecta a cuál? El precio afecta a la cantidad demandada. El precio afecta a la cantidad demandada. Entonces, la variable independiente es el precio y la variable dependiente es la cantidad demandada. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, maestro? ¿Sí? Ok, entonces, esta ley de la demanda, nosotros la podemos ilustrar, ya sea, ¿no? Trazando esta gráfica, ¿no? Esta línea, ¿no? Esta es prácticamente rectilínea, donde vemos que hay una relación inversa, como ustedes lo pueden ver, entre el precio y la cantidad. Si el precio sube, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Si el precio disminuye, ¿no? La cantidad demandada aumenta. Entonces, esto lo vemos nosotros aquí gráficamente, cómo se presenta esta relación inversa con una pendiente negativa de la curva de demanda. Entonces decimos, la ley de la demanda la podemos ilustrar gráficamente, pero también la podemos ilustrar a través de una ecuación, que vamos a ver entonces que esta es nuestra ecuación de demanda. Entonces, vamos la ecuación. Entonces, cuando la curva de demanda es una línea recta, ¿no? Nosotros sabemos que la representación algebraica de una línea recta, y en este caso la representación algebraica de la relación entre el precio y la cantidad demandada, se puede escribir de esta forma. La cantidad demandada del bien X, ¿no? Está en función del valor A más el valor B por B. Fíjense.
Esta es la ecuación de una línea recta. Vemos aquí que la cantidad demandada es la variable dependiente y aquí tengo esta P que es el precio, que es la variable independiente. ¿Sí? Profesora, Entonces, ¿podría recorrer tantito para ver lo que sigue después de la igualdad? ahí está. No sé Ya. si no se ve. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, ya, muchas gracias. No, de nada. Entonces, aquí hay que poner atención a estas dos, variables, tengo A y tengo B, al valor de A y de B y principalmente al signo. ¿Por qué? El signo es bien importante cuando estamos hablando de la ecuación de la demanda, ¿no? Entonces, en este caso, aquí, mi letra A, si lo quieren ver aquí, el valor de A tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? Lo voy a poner aquí, lo voy a escribir. Porque este valor muestra la cantidad máxima que se va a demandar cuando el precio es 0. ¿Sí? Entonces, cuando el precio es 0, cuando esto es 0, ¿no? 0 por B es 0. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima que se demanda en ese mercado cuando los precios, en este caso cuando el precio es 0? Por lo tanto, tiene que tener un valor positivo. Por tanto, el signo que acompaña a esta letra A tiene que ser positivo. El valor A tiene que ser positivo. Vamos a ver qué sucede en el caso de B. En el caso de B, B va a ser menor que 0. ¿Sí? Estamos hablando que el valor va a ser negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí nosotros estamos representando algebraicamente la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, recuerden lo que estamos hablando. Un aumento en el precio lleva a una disminución en la cantidad demandada. Si B fuera positivo, al aumentar el precio, aumentaría la cantidad demandada. ¿Sí? Si aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada, lo cual no tiene lógica o no empata con lo que estamos nosotros planteando en la ley de la demanda. Entonces, los signos son muy importantes aquí en la ecuación de la demanda. Entonces, ¿cómo reescribimos nuestra ecuación de demanda? ¿No? Que la cantidad demandada del bien X es igual a menos de P, ¿no? Y entonces, esto cumple lo que nosotros estamos aquí especificando en nuestra ley de la demanda, ¿no? Entonces, en esta ecuación de la demanda se muestra esta causalidad entre las variables cantidad demandada y precio, ¿no? Y aquí tenemos expresado que la cantidad demandada depende del precio, que la cantidad demandada es mi variable dependiente y que el precio, ¿no? Es mi variable independiente, ¿no? Entonces, se cumplen las condiciones de que A sea mayor que 0 y se cumplen las condiciones de que C vea menor que 0. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesora. Ok. Entonces, así como tenemos nuestra ecuación de demanda, también necesitamos calcular la ecuación inversa de demanda. ¿Qué tenemos en esta ecuación inversa de demanda? ¿Qué es lo que va a cambiar respecto, ¿no?, a nuestra ecuación de demanda? ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Cambia el orden en donde van las variables o donde se pone la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, nosotros generalmente estamos acostumbrados a graficar, ¿no?, la función de demanda y la oferta de esta forma, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí, Leti? Si te pregunto a ti, pues porque tú estás formada en estas cosas, ¿dónde vemos a nuestra variable independiente y dónde vemos a nuestra variable dependiente? Independiente en el eje horizontal, independiente en el eje vertical. A ver, otra vez. Generalmente, ¿dónde se grafica la variable dependiente? En Y, el eje vertical.
en el eje vertical y la variable independiente se grafica ¿en dónde? En el horizontal. En el horizontal. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros aquí? Cantidad y precio. Vemos que aquí la variable independiente la tenemos donde irían las dependientes, ¿no? O sea, normalmente, y que la variable dependiente va en el eje horizontal. Entonces, ¿no? No estamos graficando esta ecuación de demanda, sino que estamos graficando la ecuación inversa de demanda, ¿sí? Por eso les decía que en la ecuación inversa de demanda cambia el orden en donde, cómo se presentan las variables dependientes y las independientes, ¿sí? Entonces, sin embargo, a pesar de que cambie el orden, es bien importante que no olviden o que no se les vaya a escapar de que la relación, ¿no? Entre el precio y la cantidad demandada, esta causalidad se tiene que cumplir. Porque estamos hablando de, ya sea la ecuación de demanda o la ecuación inversa de demanda, tiene que haber una relación inversa entre precio y cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos escribir esta ecuación inversa de demanda? Bueno, entonces tenemos que poner aquí donde está la variable dependiente al precio y donde está la variable independiente la cantidad demandada. Entonces vamos a hacer esto. Parto de mi ecuación de demanda, cantidad demandada de X es igual a menos BP. ¿Qué hago? Paso este término BP a la izquierda, va con signo positivo, aquí tiene signo negativo. BP va a ser igual a cantidad demandada, que lo tengo ya en el extremo izquierdo, ¿no? Va a pasar del lado derecho, pero con signo negativo, menos cantidad demandada de X. Y lo único que me queda para dejar aquí a la P solita es despejar a B, ¿no? Que está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo, ¿no? A entre B, y esto va a ser igual a menos 1 entre B, que multiplica a la cantidad demandada de X, ¿no? Y entonces, esto es mi función o mi ecuación inversa de demanda, que es lo que les decía. Ahora cambia el orden en donde van las variables dependientes, ¿no? La variable independiente, en este caso es el precio, aquí queda como variable dependiente, ¿no? Y la variable dependiente, que es la cantidad demandada, queda aquí como la variable independiente. Pero si ustedes se fijan, seguimos respetando esta causalidad entre ambas variables, porque el signo es negativo, ¿sí? Recuerden que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada de X, ¿sale? Entonces, A entre B sigue siendo mayor que 0, ¿no? Y B, bueno, esto que sería B tiene signo negativo, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que nosotros graficamos. Y por eso es importante nuestra función inversa de demanda. Esto es lo que nosotros estamos graficando, ¿vale? Entonces, aquí tengo ya mi ecuación de demanda y tengo mi ecuación inversa de demanda. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, ninguna. Yo tengo una duda, maestra. Sí. La variable A y B, ¿que son constantes o qué son? ¿Son constantes? No, ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, sigo con la explicación y me dices si te queda alguna duda, ¿vale? Entonces, Tengo otra bueno, duda, profesora. dime. Ahí B ya se considera que tiene signo positivo, ¿verdad? ¿B tiene signo positivo? Es que si tiene el signo negativo, ¿no haría que la pendiente fuera positiva? A ver, ojo. Aquí B tiene signo positivo. Está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Pero aquí yo tengo un cociente. Es como si tuvieras 1 entre 2, a pesar de que es un medio, es menos un medio. No tomas únicamente B, tomas el cociente. Y está el signo negativo. Aquí no tengo de ningún lado a B negativo. No sé si me explico. Bueno, es que arribita usted puso que B era menor que 0 A ver, en la ojo, ruta de la ecuación de ojo. demanda. A ver, yo estoy hablando aquí de la ecuación de demanda. Aquí estoy viendo la ecuación de demanda, mi función de demanda normal. Platicamos que es importante que nosotros calculemos la ecuación inversa de demanda, que es la que nosotros graficamos. Y por lo tanto decíamos que cambia
la representación aquí algebraica de dónde queda la variable dependiente y la variable independiente. ¿Qué es lo que yo hago? ¿No? Tengo aquí esto y digo, estas son las condiciones, esto es B, ¿no? B es mayor que 0, A es mayor que 0. Entonces, aquí con mi ecuación inversa de demanda, yo parto de la ecuación normal y digo aquí, todo este término tiene signo negativo, todo esto tiene signo negativo y pasa del lado contrario con signo positivo. Lo mismo, ¿no? La cantidad demandada tiene un signo positivo, pasa del lado contrario con signo negativo. Ahora, ¿qué hago? A mí me interesa despejar que únicamente quede como variable dependiente el precio. Por lo tanto, tengo que despejar este valor o esta variable B. Tiene signo positivo, pasa con signo positivo del lado contrario, pero cuando estaba multiplicando ahora pasa dividiendo. Entonces, lo que yo estaba diciendo aquí es que A entre B es mayor que 0 y 1 entre B es menor que 0. Es lo que yo les comentaba en un momento, ¿no? Aquí ya tengo el cociente porque el B estaba multiplicando, pasa dividiendo. Un cociente me va a dar una determinada cantidad, pero se sigue respetando esa causalidad inversa entre el precio y la cantidad demandada, con independencia de cómo se esté representando la variable dependiente o la variable independiente en la ecuación. No sé si me explico. Sí, no, no es completo. Es que me sigue quedando la duda, porque Ajá. ahí puso que 1 sobre B, independientemente del signo que, bueno, que 1 sobre B es menor que 0. Pero al multiplicarlo por el signo negativo, el que está encerrado como en un circulito morado, ¿eso no haría que la pendiente cambiara y fuera positiva? Ojo, a ver, tú tienes aquí un problema con esto. Esto es positivo. Está multiplicando, pasa dividiendo, pero va con signo positivo. Ah, ya. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, ya. Ya Pues me quedó bien. Ya. ¿sí? Son cuestiones bien sencillas y en eso se equivocan. No estoy cambiando ningún signo, no lo estoy poniendo, no tendría por qué ser negativo, es signo positivo. Conserva su signo, nada más que está multiplicando, es álgebra, pasa dividiendo. ¿Sí? Sí, 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 profesor. sí, ¿sí? Vale. Ok, ahora, respecto a lo que me preguntaba su compañero, ¿no? ¿Qué información podemos nosotros, y lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se vea ahí, ¿no? ¿Qué información recibimos nosotros acerca de toda esta, de la ecuación tanto de demanda normal como de la ecuación inversa de demanda? Vean, la información que nos da, y esto es importante, bueno, voy a poner aquí uno, nos dice el precio al cual nadie está dispuesto a comprar el bien. ¿Ok? ¿Cómo puedo? A mí me interesa, recuerden que estamos hablando de que a través de la ecuación o con esta cuestión de la ecuación de demanda, la representación gráfica de esta relación que nosotros estamos planteando en la ley de la demanda. Entonces, lo voy a poner aquí al ladito. Tengo el precio, tengo la cantidad, tengo la representación rectilínea de esta función de demanda. Esto es demanda. A mí me interesa conocer el precio al cual nadie está dispuesto a comprar el bien que se intercambie en ese mercado. ¿Cómo lo puedo conocer? Lo voy a hacer aquí y después me regresa lo que yo hicimos para que vean dónde lo tenemos. Entonces, ¿no? Cuando la cantidad demandada de X es 0, eso es lo que estoy diciendo. El precio al cual nadie está dispuesto a comprar el bien, ¿no? Cuando la cantidad demandada de X es 0. Voy a partir de mi ecuación normal de demanda. Cantidad demandada de X es igual a menos dp, ¿no? Y entonces yo estoy diciendo
que esto es 0. 0 es igual a A menos BP. Yo quiero conocer a qué precio nadie está dispuesto a comprar ese bien. ¿Qué hago? ¿No? Paso todo este término BP al lado izquierdo, pasa con signo positivo. BP es igual a A. ¿Qué hago? Despejo para que me quede P solita, está multiplicando, pasa dividiendo y me dice que P es igual a A entre P. Entonces, P igual a A entre B es el precio al que nadie está dispuesto a comprar ese bien. ¿Cómo lo puedo nosotros aquí tener? A entre B, a este precio, la cantidad demandada es 0. ¿Sí? Entonces, es el precio al que la curva de demanda, o en el que la curva de demanda toca el eje de las Y's, interseca Y, que aquí tenemos en este caso a P. Entonces, ya tengo mi primer punto de corte, ¿no? El precio al cual nadie está dispuesto a comprar el bien. Si ustedes revisan lo que ya hicimos nosotros, esta información la tenemos ¿desde dónde? Desde aquí, desde mi función inversa de demanda. Aquí lo voy a poner. Si esto es 0, 0 por algo es 0, esto me dice el precio al que nadie está dispuesto a comprar ese bien. Tengo un primer punto de corte. ¿Qué información? Y por eso no estamos hablando que sea constante ni nada, todo esto va a cambiar. Segunda cuestión que nos da estas ecuaciones que nosotros estamos calculando. ¿Sí? Aquí lo ponemos. Otra información que nos va a dar es ¿cuál es la cantidad demandada del bien X cuando el precio de X es 0? ¿Sí? Entonces, imagínense, si no se cobrara nada por ese bien, si el precio fuera 0, ¿cuál es la cantidad demandada máxima en ese mercado? ¿Cómo lo puedo obtener también? ¿No? Desde aquí, desde mi ecuación normal de demanda. Cantidad demandada de X es igual a A menos B. ¿Sí? Entonces, cantidad demandada de X es igual a A menos B por 0. Todo esto se hace 0. La cantidad demandada de X es igual a... ¿Sí? Entonces, cuando el precio es 0, la cantidad demandada es A. Cuando el precio es 0, la cantidad máxima que se demanda en ese mercado es A. Aquí tengo A entre B, en el otro tengo A. Por eso decíamos que era importante, regreso a estas condiciones, que A fuera mayor que 0, porque muestra la cantidad máxima que se demanda en ese mercado cuando el precio es 0. ¿Sí? Entonces, esa es información que podemos nosotros obtener a través de la ecuación de demanda y de la función inversa de demanda, ¿no? Vean, este precio, ¿no? Al que nadie está dispuesto a comprar el bien, pues yo ya lo obtengo desde aquí, desde la función inversa de demanda, porque recuerden que eso es lo que nosotros estamos graficando. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Me falta el valor de la pendiente, ¿no? ¿Y cómo obtengo el valor de la pendiente? El valor de la pendiente, ¿no? Va a ser igual a 1 entre B, porque recuerden que nosotros graficamos la función inversa de demanda. Aquí tengo esta pendiente, 1 entre B. ¿Por qué es importante el valor, ¿no? O ese cociente. ¿Qué nos está mostrando ese cociente? ¿No? El valor de la pendiente, que en este caso aquí es negativo, me falta ponerle el signo negativo, ¿no? Nos va a indicar la inclinación primero de la curva de demanda, de la ecuación de demanda, en este caso de la curva de demanda, y el valor determina lo rápido que aumenta la cantidad demandada a medida que el precio de ese bien va bajando, ¿no? Entonces, esa es información que nosotros podemos obtener a través de una ecuación de demanda,
¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio, yo les voy a dar una ecuación de demanda y ustedes tienen que obtener ambos puntos de corte y el valor de la pendiente. Entonces, recuerden, el valor de la pendiente en este caso es negativo porque está reflejando esa causalidad entre el precio y la cantidad demandada de X. Se tiene que cumplir esta ley de la demanda y nos va a decir qué tan rápido, ¿no?, aumenta la cantidad demandada a medida que baja el precio de ese bien. ¿Sale? Entonces, bueno, eso en relación a la cantidad, bueno, eso en relación a mi función de demanda. Pero también esto lo vamos a hacer en el caso de la oferta, porque recuerden que nosotros partimos que lo que queremos es encontrar, ¿no?, determinar el precio y la cantidad de equilibrio en un mercado. Entonces, tengo que determinar los puntos de corte para mi curva de demanda, ¿no?, en el que toca el eje vertical, el eje horizontal, el valor de su pendiente, y también tengo que identificar los puntos de corte, ¿no?, de la ecuación de oferta. Y una vez que ya tenga yo, si yo obtengo eso, ya lo puedo empezar a representar gráficamente. Y a partir de ambas ecuaciones yo puedo obtener el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Vale? Entonces, todo esto aplica aquí para la curva de demanda. Ahora vamos a ver, hacer lo propio para la curva de oferta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Se escuchó? No, ninguna. Ok. ¿Quién me dice entonces qué nos dice la ley de la oferta? ¿Qué nos dice la ley de la oferta, queridos? Que con los demás factores, si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida y viceversa. Y viceversa. Entonces, al igual que en el caso de la demanda, en el caso de la oferta existen una serie de determinantes. El primer determinante es el precio de ese bien, pero también decimos que existen bienes complementarios en la producción, bienes sustitutos en la producción, que impacta en la oferta el precio de los factores de la producción, que impacta el estado de la naturaleza, que impacta la tecnología, ¿no?, que impactan las expectativas favorables o desfavorables que tengan los productores, etc., ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos la ley de la oferta, únicamente vamos a revisar la relación que se establece entre el primer determinante, que es el precio de ese bien, con la cantidad que están dispuestos a llevar al mercado los productores de ese bien. Y decimos que todos aquellos determinantes permanecen constantes. Por eso, igual que en el caso de la demanda, decimos ceteris paribus, todos los demás determinantes, ¿no? Un incremento en el precio del bien X, ¿no?, tiene, ay, perdón, estoy poniendo cosas que no. Un incremento en el precio del bien X genera un aumento en la cantidad demandada del bien X y viceversa. Una disminución en el precio disminuye la cantidad que están dispuestos a llevar los productores al mercado. Entonces vemos que aquí se establece una causalidad distinta entre estas dos variables, porque aquí hay una relación positiva. Si suben los precios, los productores van a estar más dispuestos a llevar ese bien al mercado. Y si baja el precio, los productores van a estar menos dispuestos a llevar este bien al mercado. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Ahora, esto que nosotros estamos expresando aquí, ¿no?, con esta causalidad entre ambas variables y que lo hemos visto gráficamente, también lo podemos expresar algebraicamente. Entonces, ¿cómo representamos la curva de oferta? La curva de oferta del bien X va a ser igual a C más BP, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi ecuación de oferta. Así como tenemos la ecuación de demanda, ¿no?, tenemos la ecuación de oferta, y así como teníamos nuestra función inversa de demanda, también vamos a tener nuestra función inversa de oferta. Entonces, aquí
la variable dependiente es la cantidad ofertada y la variable independiente es el precio. Este signo, ¿sí? Este signo es muy importante aquí en la ecuación de oferta, porque aquí tiene que ser positivo, ¿no? En el caso de la ecuación de demanda es negativo, porque nos explica esta relación inversa. Aquí el signo positivo es importante porque vemos que si sube el precio, aumenta la cantidad ofertada del bien X, ¿no? Entonces aquí el signo tiene que ser positivo. Ahora, vamos a calcular o vamos a hacer esta, o vamos a pasar de esta ecuación de oferta a la ecuación inversa de oferta. Entonces es simplemente, ¿no?, dejar como variable dependiente al precio y como variable independiente a la cantidad ofertada. Pero recuerden que la misma relación se debe de mantener, ¿no? La ecuación inversa de oferta. Entonces parto nuevamente de la misma ecuación, cantidad ofertada de X va a ser C más DP, ¿no? Entonces aquí voy a pasar, en este caso C con signo negativo del otro lado, menos C más cantidad ofertada de X, esto va a ser igual a BP, únicamente despejo aquí, para que me quede P solita, lo voy a pasar de este lado para que sea más sencillo de ver, ¿no? P va a ser igual a menos C entre D más, ¿no?, D, control, sí. Bien. Para que no se equivoquen, luego esto les configuran a ustedes, ¿no? Voy a poner todo esto así nada más para dp es igual a menos c más cantidad ofertada de x, es lo mismo, nada más que lo pasé de este lado, pero es lo mismo, ¿no? Entonces p va a quedar a menos c entre d más 1 entre d cantidad ofertada de x, ¿no? Y esto que tengo aquí es mi ecuación inversa de oferta, ¿sale? Entonces ya tengo la ecuación de oferta, ya tengo mi ecuación inversa de oferta y ahora necesito saber ambas ecuaciones qué información me da, ¿no? Cuando yo hablo de qué información me da, me estoy refiriendo a los puntos de corte. Entonces, lo primero, ¿no?, la información que me va a dar es el precio al cual los productores no están dispuestos a vender el bien, ¿no? ¿A qué precio? Entonces, la cantidad ofertada de ese bien es 0. Entonces, al igual que lo hicimos en el caso de la demanda, lo vamos a hacer en el caso de la oferta, ¿sí? Me va a permitir conocer el precio al que los productores no están dispuestos a llevar ese bien al mercado. Vamos a partir siempre de la ecuación normal de demanda, pero ahorita van a ver dónde también está expresado esa información. Cantidad ofertada de X es igual a C más DP. Entonces, esto es 0, igual a C más DP. ¿Sí? C pasa del lado contrario con signo negativo, menos C. Esto va a ser igual a DP. D que está multiplicando va a pasar dividiendo, menos C entre D es igual a P, y nada más lo pongo aquí para que sea P es igual a menos C entre D. Entonces, aquí nosotros obtenemos el precio, conocemos el precio al cual los productores no están dispuestos a vender ese bien. Si ustedes se dan cuenta, pues esta información ya lo tenemos desde aquí. Si esto es 0, algo multiplicado por 0 es 0, y aquí esta parte de la ecuación nos dice, de la función inversa de oferta, el precio al cual los productores no están dispuestos a llevar ese bien al mercado. Segunda cuestión que nosotros obtenemos, ahorita lo voy a poner gráficamente. Segunda ecuación que nosotros obtenemos. También me interesaría a mí conocer si el precio fuera de 0, si el precio fuera de 0, si P de X es igual a 0, esto es 1, esto es 2. Si P de X es igual a 0, ¿no?, ¿cuál es la cantidad que estarían dispuestos a llevar estos productores al mercado? Entonces, ¿qué hago? Pues hago lo mismo, parto de mi ecuación de oferta, C más DP, ¿sí? Entonces, la cantidad
ofertada de X va a ser igual a C más D que multiplica algo que es 0. D por 0 es 0. La cantidad ofertada de X es igual a C. ¿Sí? Entonces, aquí nos da esta información. Nos dice, ¿no?, que si el precio fuera de 0, ¿qué cantidad, puede ser negativo, ¿no? ¿Qué cantidad también estarían dispuestos a llevar los productores al mercado, ¿no? Si el precio fuera de 0. ¿Qué me falta a mí conocer? El valor de la pendiente. ¿Dónde puedo obtener yo el valor de la pendiente? ¿No? Desde mi misma función inversa de demanda, porque recuerden que esta es la que nosotros, ¿no?, representamos. El valor de la pendiente es 1 entre D. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué esta pendiente, ustedes se dan cuenta, este cociente tiene enfrente un signo positivo que nos habla de esta relación positiva directa entre el precio y la cantidad ofertada, ¿no? Y nos habla de la rapidez a la que aumenta la cantidad ofrecida a medida que aumenta el precio, ¿no?, del bien. Entonces, todo esto, ¿cómo lo represento? Dentro de una gráfica, como lo hicimos en el caso de mi ecuación de demanda. Aquí lo voy a poner. Entonces, precio, cantidad, oferta, ¿no? Entonces, aquí me dicen, si el precio fuera de 0, ¿no? Se los voy a poner ya todo más, perdón, es que me estoy equivocando de tecla que tengo aquí en el ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Generalmente nosotros lo que vamos a hacer, denme un minutito, nada más déjenme cerrar aquí la puerta del estudio, permítanme. Ya regresamos, sí, estamos nuevamente aquí en el pizarrón, ¿ya lo pueden ver? Sí, maestra. Ok, gracias, ¿no? Entonces, me regresé aquí para que lo tengamos entonces, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros estemos graficando, pues vamos a necesitar únicamente uno de estos puntos de corte, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener esto, tengo mi curva de oferta, aquí va a ser C, y aquí tengo el valor de mi pendiente y lo voy a poner aquí con signo positivo, que va a ser 1 entre D. Entonces, puse 1 entre B, ¿verdad? 1 entre B, perdón. 1 entre B. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo único que me faltaría a mí conocer a partir de esta ecuación de demanda y esta ecuación de oferta? Lo único que yo debo de conocer, o que me falta conocer, es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo lo puedo conocer a partir de estas ecuaciones de demanda y de oferta? Pues muy fácil, ¿no? Si yo ya tengo mi ecuación de demanda y mi ecuación de oferta, lo único que tengo que hacer es ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Igualarlos. Igualarlos, ¿no? A ver, entonces lo que tenemos nosotros aquí, vamos a plantearlo, la ecuación de demanda va a ser igual, cantidad demandada del bien X es igual a A menos BP, y la cantidad ofertada del bien X va a ser igual a C más DP, ¿no? Ecuación de demanda, ecuación de oferta. Entonces, lo que yo necesito conocer es el precio, ¿no?, al que van a estar dispuestos a demandar cierta cantidad y a ofertar cierta cantidad, ¿no? Entonces, en ambos, ¿no?, tengo como variable común el precio. Entonces, yo tengo que obtener el precio de equilibrio y tengo que obtener también mi cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros
es obtener el precio de equilibrio. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces, obtener el precio de equilibrio. ¿Vale? ¿Qué hago? Igualo la ecuación de demanda A menos BP, aquí le voy a poner precio de equilibrio, va a ser igual a C más D, precio de equilibrio. Simplemente para que les quede, pueden ponerle precio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Voy a empezar a pasar, ¿no? A factorizar esta ecuación tratando de que quede en términos semejantes. Entonces, A, sí, ay, perdón, que le aprieto un botoncito y todo se hace feo. Entonces, tengo A, C, la paso del lado izquierdo, es positiva, pasa con signo negativo, y esto va a ser igual, ¿no? Menos BPE tiene signo negativo, pasa del lado derecho con signo positivo, BPE más D que multiplica a P. Puedo yo factorizar, ¿no? Lo que tengo del lado derecho, ¿no? Entonces pongo B más D que multiplica a P. ¿Vale? Entonces ya únicamente recuerden que yo quiero conocer el precio de equilibrio. Por lo tanto, el precio de equilibrio pues tengo que despejar, ¿no? Para que me quede solito. ¿Cómo le hago? Esto que está multiplicando pasa del lado contrario dividiendo. Y esto va a quedar como precio de equilibrio. Va a ser igual a menos C entre B más D. Entonces, aquí yo ya tengo mi precio de equilibrio. A partir de estas ecuaciones de demanda y de oferta. ¿Qué es lo otro que me falta conocer? ¿Sí? Entonces, el precio de equilibrio, aquí lo voy a quitar, esto que les había puesto aquí, el precio de equilibrio va a ser igual a todo esto, ¿no? A A menos C entre B más D. Este es el precio de equilibrio, es esto de aquí. ¿Vale? Me falta conocer esta parte, la cantidad de equilibrio. ¿Cómo puedo conocer la cantidad de equilibrio? Aquí lo vamos a poner, ¿no? Necesito conocer la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿no? Este cociente que tengo aquí del precio de equilibrio, yo lo puedo sustituir tanto en la ecuación de demanda como en la ecuación de oferta. Porque recuerden que cuando estamos hablando en equilibrio, ambas cantidades son iguales. Entonces, vamos a sustituir, ¿no? Este cociente del precio de equilibrio en nuestra ecuación de demanda. ¿Vale? Vamos a poner, y nos tiene que dar exactamente lo mismo, sea que lo sustituyamos en la ecuación de demanda o en la ecuación de oferta. Entonces, cantidad, en este caso va a ser la cantidad de equilibrio, la cantidad demandada de X va a ser la cantidad de equilibrio, porque recuerden que en ambas son iguales, A menos B que multiplica al precio de equilibrio, ¿no? Cantidad de equilibrio va a ser igual a A menos B, que multiplica a todo esto, A menos C entre B más D. ¿Qué es esto? Esto que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué hago después? Pues tengo que sacar factor común. Mi factor común va a ser B más D. Y este B más D va a multiplicar aquí a A. B más D menos B que multiplica a A menos C. Voy resolviendo. Cantidad de equilibrio es igual a A por B más A por D menos A por B más C, bueno, DC. Más DC y todo esto multiplicado entre B más B. ¿Sale? Voy eliminando términos, cantidad de equilibrio, AB positiva, y aquí tengo AB negativa, estas se van, y me queda que la cantidad de equilibrio es AD más BC entre B más D.
Entonces, esto es lo que yo voy a tener aquí. ¿Sí? AD más BC entre B más, esto es, ¿no? Mi cantidad de equilibrio. Si yo hago este mismo ejercicio sustituyendo este cociente del precio de equilibrio en mi función de oferta, me da exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacerlo. ¿Sale? A ver, déjenme ver aquí quién está entrando, se lo había desconectado. Ok. Entonces, si yo sustituyo ese cociente del precio de equilibrio en la ecuación de oferta, da exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo entonces. Ahora, ¿no? Cantidad de equilibrio, tomando la ecuación de oferta, va a ser igual a C más D que multiplica al precio de equilibrio. Cantidad de equilibrio va a ser igual, ¿no? A C más D que multiplica a todo mi cociente, que es el precio de equilibrio, que es el que teníamos anteriormente, A menos C, entre B más D. ¿Cuál es esto? Es esto que teníamos nosotros aquí. Nada más para que no se pierdan, es esto. Lo regreso para acá, ¿no? Entonces, ¿qué empiezo? Pues empiezo a hacer exactamente lo mismo que hice en el caso de la ecuación de demanda, ¿no? Factor común, B más D va a multiplicar a C más, ¿no? D que multiplica a menos C. Y voy resolviendo esto, ¿no? Cantidad de equilibrio va a ser igual aquí a C por B, bueno, pongo BC más CD más AD, más por menos me da menos CD, vean que no me equivoqué con algún signo, más B más D, y empiezo ya a, ¿no? A ir eliminando. Tengo que aquí un CD positivo, aquí tengo un CD negativo, esto se va, ¿no? Lo puedo dejar así, BC más AD entre B más D, o lo puedo arreglar, no hay ningún problema. AD más DC entre B más D. ¿Sale? Y lo voy a hacer chiquito y vean que es exactamente lo mismo que tengo aquí. Ajá, es lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Porque recuerden que en equilibrio las cantidades sean de oferta y de demanda es exactamente lo mismo. Entonces yo aquí tengo todo, o sea, partiendo de una ecuación de demanda y de una ecuación de oferta, tengo toda la información que yo necesito para graficar, para obtener mis puntos de corte y para obtener también el precio y la cantidad de equilibrio que se van a dar en ese mercado. ¿Sale? Entonces esto lo hicimos a través aquí de ecuaciones, ¿no? Con literales. Vamos a hacerlo. Déjenme ahora, dejo de compartir esto. Vamos a hacer este mismo ejercicio con dos ecuaciones, ¿no? Ahora sí con números para que les sea un poquito más sencillo a ustedes. Y los voy a poner, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a hacer un grupo de 4 y otro grupo de 3, ¿sale? Entonces les voy a poner aquí en el pizarrón, chat, María, que si la puede sacar de su internet, la sacó de la reunión, pero no está María y creo que no está, sí está Álvaro, no veo a María. Es que dice que está intentando ingresar, Ajá. pero que no le aceptaba, pero creo que otra vez ya se le fue el internet. Sí, porque di aceptar a 2 personas ahorita, pero yo creo que ya se le fue. Si le da ahorita, pues la ingreso al grupo donde van a estar trabajando 3 personas. Entonces, a ver, les voy a compartir entonces nuevamente el pizarrón y les pido que tomen nota, ¿sale? De estas ecuaciones. Entonces, estamos analizando un mercado, ¿no? Y entonces, ahora sí, ahí está María. Entonces, en este mercado vamos a tener el mercado de los chocolates, vamos a tener
una ecuación que representa, de demanda que representa ese mercado y una ecuación de oferta. Entonces, mi ecuación de demanda es la siguiente. Cantidad demandada de X va a ser igual a 15 menos P. ¿Ok? La ecuación de oferta va a estar representada por esta ecuación. Cantidad ofertada de X va a ser igual a 5P menos 9. ¿Vale? Entonces tengo mi ecuación de demanda y tengo mi ecuación de oferta. A partir de eso, y anótenlo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan conocer? ¿O qué es lo que quiero que ustedes obtengan? Primero, quiero que calculen el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Ok? Y también necesito que hagan lo siguiente. Van a tener que obtener puntos de corte. Necesito que me representen gráficamente. ¿Se sigue escuchando, chicos? Sí, sí, se escucha. Sí, ok. Representar gráficamente, ¿no? Los puntos de corte de la ecuación de la demanda y de la ecuación de oferta, y que esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿no? Precio, cantidad, ¿sale? Oferta, demanda. Necesito que me digan el precio, ¿no? El precio al que nadie está dispuesto a demandar ese bien. Necesito que me digan que cuando el precio es de 0, ¿cuál es la cantidad demandada máxima? ¿Sí? Y también necesito que me digan, ¿no? ¿A qué precio? Este punto nada más. ¿A qué precio los productores no están dispuestos a llevar ningún bien al mercado? O sea, ningún chocolate al mercado. Y aquí también, dado lo que ustedes obtengan, necesito que me digan cuál es el precio de equilibrio y cuál es la cantidad de equilibrio. ¿Vale? Entonces, tomen nota de la ecuación de demanda, de la ecuación de oferta. Aquí tienen que obtener 3 puntos de corte. Necesito también que me digan, con esto nada más. O bien que me digan también cuál es el valor, ¿no? También de las pendientes. ¿No? El valor de las pendientes de la curva de demanda y de la curva de oferta. ¿Vale? Entonces, ¿ya tomaron nota de aquí? ¿Sí? No los escucho. A mí me faltó anotar lo ultimito que puso. ¿A ti te faltó qué, Álvaro? Anotar lo de después de precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Ahí está nuevamente. Ecuación de demanda, cantidad demandada de X es igual a 15 menos P. Ecuación de oferta, cantidad ofertada de X es igual a 5P menos 9. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A partir de ambas ecuaciones, calcular el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Y tienen que representar gráficamente el precio y la cantidad de equilibrio, y necesito que representen también el precio al que la cantidad demandada es 0, ¿no? O mejor dicho, perdón, el precio sí, al que nadie estaría dispuesto a comprar nada, la cantidad máxima demandada cuando el precio es 0, y también cuando el precio es 0, ¿no? ¿Qué cantidad estarían o no estarían dispuestos a llevar los productores aquí al mercado, ¿no? Y los valores de la pendiente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Espero que ya lo hayan copiado. Tenemos Maestra, aquí... yo tengo una duda. En la Dime, segunda, Isaac. en la ecuación de la oferta, Ajá. ¿es 5P menos 9 o 5P? 5P menos 9. Ok, gracias. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer, son 12:39. Son 12, pues prácticamente 40. Ya va a acabar la clase. Entonces, vamos a ocupar 15 minutos, ¿no? De aquí al 5 para la 1 vamos a hacer
2 grupos, ¿no? De trabajo. 5 minutos antes de que termine, antes de la 1 lo regreso, ¿no? Y seguimos trabajando con esto el próximo martes, ¿sale? Pero entonces, trabajen ahorita con sus compañeros, ¿no? Traten de resolver el ejercicio y ahorita lo platicamos. ¿Vale? Entonces, creo los grupos. Entonces, abro los grupos, van a estar, bueno, se van yendo a cada grupo, empiezan a trabajar, trabajen entre ustedes y los regreso al 5 para la 1. Nada más ahí denle a aceptar al grupo que les toque. Listo, Álvaro, nada más ahí, exacto.